¿Sí me escuchan? Que veo por acá unos mensajes. Sí, la escuchamos perfecto. Para los que no escuchan, deben seleccionar en la parte inferior donde hay unos auriculares. Bueno, vamos a pasar por el chat algunas indicaciones para que puedan escuchar. Mientras tanto, damos inicio a la ponencia. De todas maneras, la estamos grabando, entonces no se preocupen. Bueno, perfecto. Bueno, el tema con el cual vamos a iniciar está directamente relacionado con el paciente oncológico. Tengo entendido, según Jesús, que hay tanto estudiantes de formación, así como público general, por lo tanto vamos a manejar un lenguaje que sea amigable con ambos públicos, ¿sí? Entonces, creo que hay un micrófono abierto por allí. Entonces, bueno, el título de esta presentación es ¿Eres paciente oncológico o familiar de uno? Esta información es para ti. Y le quise colocar este título porque realmente en el momento de un diagnóstico de cáncer son muchas las ideas que salen a relucir y la mayoría de ellas están enfocadas en la alimentación. Y lastimosamente muchas de esas ideas pues a veces no es el deber ser y realmente quien va a resultar afectado es nuestro paciente. Ya Jesús pues hizo una breve presentación de mi persona, egresada a la Universidad de los Andes. Les muestro pues los diferentes logos de las instituciones en las cuales laboré estando en Venezuela, y acá en Medellín pues Consultorio Virgen de Coromoto es mi nueva casa. Entonces, ¿qué hablaremos hoy? Es importante centrarnos en las ideas para evitar como tener falsas expectativas de lo que vamos a obtener de esta conferencia, ¿correcto? Entonces, el primer punto sería manejo en el cual se debe acudir, momento en el cual se debe acudir al nutricionista. Principales cambios nutricionales del paciente oncológico. Plan de alimentación versus manejo de síntomas. Efectividad de eliminar o no el consumo de ciertos alimentos una vez realizado el diagnóstico. Calorías y proteínas extras, que sabemos. Y finalmente, dónde obtener información confiable. Entonces, tiene un micrófono abierto por acá que me está haciendo un feedback terrible. Bueno, entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo crees que debería ser la atención nutricional? Ubicándonos principalmente en el paciente oncológico. Como les decía al principio de la conferencia, son muchas las ideas relacionadas con la alimentación, y en función de ello, entonces, debemos tener por lo menos una idea de cómo debe ser esa atención. ¿Qué les puedo decir? Esa atención puede ser prioritaria, y si es prioritaria, ¿en qué momento? Por el contrario, debemos esperar que aparezcan síntomas, o si el médico no me refiere, yo no digo nada, o con los consejos de mi familia es suficiente. En este último punto también sale a relucir de pronto algún vecino que también tuvo cáncer, que ya pasó por eso, que ahora está súper bien y es él o ella quien me está ayudando. Sin embargo, ¿qué les puedo decir yo? Que la atención debe ser prioritaria, en todo momento debe ser prioritaria. ¿En qué momento específico? Una vez realizado el diagnóstico, tengamos o no presencia de síntomas asociados con la alimentación. Si nosotros sacamos cuenta de la cantidad de pacientes que son diagnosticados con cáncer en una hora, la verdad no nos alcanzaría ni el tiempo ni la vida para ofrecerle atención a todos. Entonces nosotros como profesionales debemos acudir a lo que se llaman métodos de tamizaje. Y como la imagen hace referencia, en el método de tamizaje es todo aquel que pase por ese tamiz necesita o tiene prioridad en atención. Mientras que el que queda dentro del tamiz es aquel que vamos a tener vigilado, ¿sí? Sin dejar de lado, porque sabemos que hay pacientes que tienen prioridad. Estos métodos de tamizaje existen dos que son muy fáciles de aplicar, que realmente no requieren un entrenamiento exhaustivo y que puede ser aplicado tanto por el médico al momento de la consulta, por el personal de enfermería, incluso por los profesionales de nutrición en la sala de espera de las consultas oncológicas. Entonces, el primer método de tamizaje tenemos el NRS 2002 y él trabaja principalmente para reconocer los cambios de peso.
a través de 4 preguntas en las cuales el paciente solo debe conocer el peso y la talla. ¿Por qué? Porque debemos calcular un índice de masa corporal, debemos preguntar cómo está la pérdida de peso en los últimos 3 meses, si el paciente ha disminuido su ingesta en la última semana o si el paciente está gravemente enfermo. Si alguna de estas 4 preguntas tiene una respuesta positiva, el paciente tiene prioridad, digamos entonces que pasa por ese tamiz y necesita una atención nutricional inmediata. Por el contrario, si todas las respuestas son negativas, semanalmente debemos ir aplicando este método de tamizaje para saber pues, de manera más exacta cómo ha ido evolucionando el paciente relacionado con la alimentación. Luego de esto tenemos otro método que se llama valoración global subjetiva generada por el paciente. Este es otro pequeño cuestionario que una parte debe ser llenada por el paciente y la otra parte por el profesional que está realizando la consulta. El trabajo toma en consideración 5 ítems importantes. Fíjense, vuelve a reducir. El primero de ellos habla sobre pérdida de peso, cambios en la ingesta, síntomas digestivos, estado funcional del paciente y grado de estrés. Al final de este cuestionario se totaliza y en función del resultado, pues entonces nosotros nos vamos a guiar por un algoritmo de atención que nos va a decir, dependiendo del puntaje, cuál es la intervención nutricional que nosotros vamos a hacer en este paciente. Esto es el ideal, pero yo soy consciente que muy pocas unidades de oncología realizan este tipo de tamizaje. Por lo general, entonces, ¿cuál es el momento en el cual el paciente decide acudir al nutricionista? Fíjense que hay varias causas, pero yo estoy resaltando 2. La primera de ellas es desnutrición y la segunda las intolerancias alimentarias. Desnutrición no porque el paciente lleve un control en su peso, sino porque se da cuenta que la ropa en definitiva le está quedando grande. Y respecto a las intolerancias alimentarias, van a estar directamente asociadas con el tipo de tumor, la ubicación, el estadiaje y el tratamiento que pueda estar recibiendo el paciente. Por lo general, cuando el paciente decide acudir o el médico decide hacer la referencia para nutrición, es porque el paciente ya está recibiendo tratamiento. Y lastimosamente no lo está tolerando. ¿Por qué? Porque su estado nutricional no es el adecuado. Entonces cuando le dicen, no, es que ya la voy a mandar con la nutricionista para que me lo ponga a comer, para que me lo ponga a engordar, y lastimosamente a veces eso no funciona así. Por otro lado, ¿qué tenemos? Debemos aplicar o tener en cuenta consideraciones especiales sobre el estado nutricional en nuestros pacientes. Y existen 3 puntos principales que yo quise resaltar. El primero de ellos es el estado de ánimo. Nosotros como seres humanos somos 100% emocionales. Y según mi estado de ánimo, sabemos que automáticamente eso va a influir en el deseo o no de comer. Y a qué alimentos le voy a dar prioridad, si me provoca el dulce, si me provoca el salado, si me provoca el amargo, o sencillamente no me provoca nada porque la emoción me rebasa en un momento determinado. También hay que ser consciente que a pesar de que nosotros tengamos una intervención nutricional efectiva, el paciente puede tener incapacidad para mantener el peso. Y esto se traduce en el momento que se hagan las diferentes medidas corporales donde podemos visualizar pérdida de la masa grasa o pérdida de la masa muscular, ¿sí? Vuelvo acá, esta incapacidad para mantener peso está directamente un bollo pequeño. Está directamente en el micrófono. Esta incapacidad para mantener el peso está directamente relacionada en el momento en el cual el paciente fue referido a la consulta. No es lo mismo un paciente que acude antes de iniciar tratamiento a aquel paciente que acude cuando ha empezado tratamiento y que por lo general lleva unas 4 o 5 sesiones. Y hay consideraciones propias que están relacionadas con el tumor. ¿Por qué? Porque ellos dentro de nuestro cuerpo se encargan de producir ciertas sustancias que en nosotros pueden generar resistencia a la insulina, valores elevados de azúcar en sangre, valores elevados de colesterol, de triglicéridos, del colesterol bueno, de la urea y de la creatinina. Y entonces estos son valores de laboratorio que también debemos tomar en consideración para hacer los respectivos ajustes en la alimentación.
Entonces, ¿qué nos queda? A veces, pues, sencillamente respirar, relajarnos, meditar, pensar el momento en el que estamos y a dónde queremos ir. Y en función de esto, establecer metas reales. Otro punto que es bien importante es la necesidad de entregar un plan de alimentación o hacer el manejo a través de recomendaciones. La mayoría de los pacientes, independientemente de cuál sea el motivo de consulta para nutrición, van con la idea de que tienen que salir con un plan de alimentación. Y si el plan no se les entrega, bueno, se van súper descompensados porque cómo es posible que no me dio la dieta, y entonces lo que ella me dijo en la consulta a mí se me olvidó. El paciente oncológico tiene un manejo puntual y diferente, por ejemplo, a un paciente renal o a un paciente diabético. Y ya vamos a conversar por qué. Respecto al plan de alimentación, desde el punto de vista de mis colegas o futuros colegas, sabemos que debe ser equilibrado, que debe garantizar la distribución de nutrientes a lo largo del día. Muy importante que sea individualizado y vamos a tomar en cuenta la edad del paciente, el género, las actividades diarias, el deporte y el estado de salud o enfermedad. Y un punto adicional, en el caso de los pacientes oncológicos, si los pacientes están antes, durante o después del tratamiento. El porcentaje de pacientes que acuden a una consulta nutricional antes de iniciar tratamiento, yo diría que no va más allá de un 10%. Por lo general acuden durante el tratamiento cuando tienen una gran cantidad de síntomas y realmente ya no saben qué hacer con su alimentación. ¿Cuál es la otra opción de manejo? Usando recomendaciones nutricionales para el manejo de síntomas. El manejo de síntomas siempre va a depender del tipo de tratamiento. Si es quimioterapia, es un efecto sistémico, porque la quimioterapia ataca tanto células malas como células buenas y ataca desde acá en la raíz del cabello hasta la uñita gorda del dedo del pie. Mientras que la radioterapia, los efectos van a ser más localizados y dependiendo del área de la radiación. Hay otro micrófono abierto. Puede haber o podemos tener un paciente con mayor presencia de síntomas cuando recibe tratamientos combinados. Los principales síntomas, hay un micrófono abierto. Anikel, creo que el micrófono está abierto. Los principales síntomas a los cuales hacen referencia los pacientes son falta de apetito, pueden cursar con diarrea o estreñimiento, pueden presentar mucha resequedad en la boca y esta parte de resequedad en la boca está relacionada cuando son tumores que están ubicados en cabeza y cuello. Puede presentarse intolerancia a la lactosa, así como presencia de náuseas y vómitos. Entonces, dependiendo del síntoma que esté presente, son las recomendaciones nutricionales. ¿Por qué cuando el paciente tiene síntomas no es recomendable entregar un plan de alimentación? Porque el plan de alimentación puede ser para mantenimiento, ¿sí? O para lograr tener alimentación saludable antes de iniciar el tratamiento. En la fase activa del tratamiento, entonces, tenemos que empezar a manejar las diferentes aristas según la presencia de síntomas. Entonces, no, es que yo realmente no estoy comiendo, pero de lo demás yo estoy bien. Entonces, vamos a enfocarnos a recomendaciones para estimular el apetito. No es que yo paso una semana con diarrea y una semana con estreñimiento. Entonces, vamos a enfocar la alimentación en este síntoma. Y así sucesivamente. Existen otros síntomas, pero realmente los que son más reportados por los pacientes son estos que les estoy mencionando acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya sé que el paciente tiene diarrea o que el paciente tiene intolerancia. ¿Cómo le voy a manejar la alimentación? En ese sentido, les voy a presentar, por ejemplo, cuando el paciente tiene falta de apetito. ¿Qué es lo que puede estar relacionado? Entonces, la falta de apetito ocurre principalmente durante el tratamiento con la quimioterapia, ¿sí? Puede presentarse aproximadamente desde la segunda o tercera sesión de tratamiento. Puede estar asociado
asociado con efectos tóxicos del medicamento, así como las sustancias propias que genera el tumor. Esta falta de apetito puede mantenerse si el paciente está solamente con quimioterapia, por lo menos 2 o 3 días de aplicada la quimioterapia. Si el paciente está con tratamiento combinado, por ejemplo, quimioterapia y radioterapia, entonces puede que esta falta de apetito se prolongue por unos días más. ¿Cómo sería nuestra forma de ayudar a través de la alimentación? Entonces hay 3 aspectos fundamentales, pero es importante conocer la capacidad económica que tiene el paciente. Si gana semanal, quincenal, mensual, si gana por hora, si gana diario, y más o menos cómo distribuye ese ingreso económico para las necesidades de su hogar. Y cuánto de eso se destina en alimentación. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que necesito un suplemento y le voy a recomendar el mejor del mercado. Y cuando el paciente va a la farmacia, resulta que el presupuesto para ese suplemento supera por mucho lo que destina a veces a cubrir todas las necesidades de su hogar. Entonces, en aquellos casos donde podamos utilizar un suplemento nutricional, puede ser un suplemento líquido o un suplemento en polvo para reconstituir. En el caso de los suplementos, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración? Si el paciente no está comiendo mucho, debo pensar en un suplemento que en pequeñas cantidades me aporte muchas calorías. Porque si yo necesito muchas calorías, pero tengo que tomar grandes cantidades de producto, es muy probable que el paciente no lo cumpla. ¿Qué se puede organizar también? Varias comidas a lo largo del día. Se dice, o la recomendación nos habla por lo menos de 6 o más comidas a lo largo del día, y en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades me refiero que literalmente puede ser cantidades como las que se le sirve a un niño de 2 o 3 años, que va a ser pocas porciones de alimento, pero debemos buscar que calóricamente sean densas para tratar de cubrir el requerimiento. Con respecto al número de comidas al día, también hay que hacerle mucho énfasis al paciente que este no es el momento para tener horarios fijos de alimentación, porque eso depende mucho en qué momento recibe el tratamiento, cómo amaneció, cómo se siente después de salir, si tiene que hacer una ruta muy larga entre el hogar y la institución donde recibe el tratamiento, y eso no le va a permitir mantener un horario fijo. ¿Qué debemos decirle? Yo entiendo que no puedes cumplir con un horario, pero sí agradezco que por favor, en la medida de las posibilidades, me cumplas con el número de comidas que se van a hacer. Hay otra vez. Tenemos entonces también otra recomendación, que es la utilización de los snacks. Ninoska, disculpe. Debe ser que la persona, el señor o la señora Miquel, no está activo en la sesión. Entonces creo que lo podemos retirar, o la podemos retirar. Pero como usted es anfitriona, debe hacerlo usted, porque a nosotros no nos da la opción. Debe ser que no está atento, y por eso no, porque ya le hemos escrito, pero no lo desactiva. Y hay posibilidad como de silenciarla. Sí, también de silenciar. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Entonces, respecto a lo que son los snacks, por lo general se busca que sean como bocadillos o meriendas, digamos que sean fáciles y prácticos de consumir. Por ejemplo, que yo destine, que le voy a preparar o le voy a recomendar que prepare una super merienda con esta fruta y que se la lleven una coquita y que le agregue tal cosa y que no. Muchas veces esos pacientes tienen que hacer las meriendas sentados en la sala de espera, donde realmente pues el ambiente no es el más agradable, porque así como están sentados conversando, 2 puestos más adelante puede haber uno que está mareado, puede haber uno que está vomitando, puede haber uno, no sé, que haya salido súper descompensado. Entonces eso realmente pues también le quita como el deseo de comer a los pacientes.
Con respecto a los snacks, entonces, ¿qué va a decir el paciente? Ay, pero usted me está mandando a comer chocolate, y usted me está mandando a comer helado, y usted, ¿por qué me está mandando a comer caramelo? Entonces, es explicarle al paciente que es por el tiempo en el cual esté realizando el tratamiento, porque en estos casos nos toca hacer muchas maromas para lograr que el paciente pueda ingerir alimento y por lo menos lograr cubrir entre un 60 a un 75% de su requerimiento calórico. Respecto al tipo de snacks que yo voy a recomendar o que se pueda recomendar, también debemos visualizar mucho cómo están los valores de laboratorio, porque si me está presentando hiperglicemia, pues yo no puedo decirle cómo hacer 3 caramelos, ¿sí? Entonces es como jugar un poquito en qué tengo para ofrecer, cómo está el paciente y cómo podemos implementar para que él pueda cubrir pues, o cumplir las recomendaciones que yo le estoy dando. Luego, yo por acá les traje un ejemplo de 2 recetas que pueden ser utilizadas para la falta de apetito, pero también cuando yo necesite una densidad calórica importante en una cantidad pequeña. En este caso tenemos el batido de banano o de maduro. Los ingredientes serían un banano. En el banano, si yo quiero que el aporte calórico sea más elevado, tengo que buscar un banano que esté bastante pecosito, porque está muy maduro y entonces el aporte calórico va a ser un poquito más alto en comparación con uno que esté de pronto menos pecoso o más pintón. Puede utilizarse también una taza de leche entera, una cucharada de extracto de vainilla, que es opcional. Se puede agregar hielo al gusto. Aquí la recomendación pues, es colocar todos los ingredientes en la licuadora, batir y tomar, ¿sí? Este batido por lo general se recomienda, o cuál sería, sí, como la recomendación, antes de salir de casa o al llegar, porque de pronto prepararlo, ¿sí? Ese granizadito que puede quedar en el momento que lo vaya a consumir, a lo mejor pues, ya no tenga las mismas características organolépticas, entonces puede ser rechazado por el paciente. Otro ejemplo que tenemos acá, para tener una buena densidad calórica en pequeñas cantidades, está la preparación de mantequilla de maní. Por ejemplo, tenemos una cucharada de leche en polvo, una cucharada de miel, una cucharadita de agua, 3 cucharadas de mantequilla de maní, una cucharadita de esencia de vainilla, que es opcional, y puede ser un paquetico de galletas de soda. La recomendación acá, ¿cuál sería? En una taza mezclar todos los ingredientes con excepción de la galleta de soda. Y una vez que se tenga preparada la pasta, pues entonces ya esta se puede colocar, bien sea en los 2 cuadritos de la galleta o cuadrito por cuadrito y consumir, ¿cierto? Y aquí fíjense que tendríamos un aporte aproximado de 393 calorías. Luego de esto viene algo que es bastante importante. Luego de esto viene, ya me salió una vez, si debemos eliminar o no ciertos alimentos. Realmente en el paciente oncológico se debe manejarse en la presencia de síntomas. Hay muchos pacientes que recién diagnosticados se quitan la leche, se quitan el queso, se quitan la carne, se quitan el azúcar, ya no comen arroz. Y cuando uno les dice, entonces, ¿usted qué come? Ah, no, que yo estoy comiendo puro pollo. Y de salir de almuerzo se pollo, sí. Entonces un paciente que se va a aburrir de ese pollo, que ya no lo va a querer ni siquiera ver, y mucho menos oler, y entonces, ¿cómo quedamos nosotros si ya hay muchas cosas que se han quitado que probablemente no sean necesarias? Ahora respecto a lo que son calorías y proteínas extras que sabemos. Realmente hay una recomendación que dice que adicional al requerimiento del paciente se deben adicionar 300 kilocalorías por día y un extra de 12 gramos de proteína. ¿Cómo puedo lograr yo esto en el paciente? Primero debo dialogar, como les decía anteriormente, sobre su capacidad de compra, porque probablemente sí necesite que compre un poquito más de algunos alimentos para yo poder trabajar en ese extra que necesito. En algunos casos las recomendaciones pueden parecer no tan saludables, el tema que le decía de los snacks, ¿por qué me va a mandar a comer helado? Bueno, porque en este momento necesito ese extra y con esa porción de helado yo voy a cubrir el requerimiento. Es muy importante apoyarse en alimentos que se tengan en casa y que por lo general no representen un gasto adicional para el paciente. Esto es algo que me parece supremamente importante.
Internet es una salvación, pero a veces es un arma de doble filo para los profesionales de salud. El paciente sale con un diagnóstico de cáncer, automáticamente, ¿qué va a hacer? Esto. Se va a ir a internet, va a colocar alimentación durante el cáncer, qué puedo comer en el cáncer, qué debo evitar en el cáncer, puedo comer leche si tengo cáncer. Y fíjense que la búsqueda que yo hice me arrojó 33 millones de resultados en 0.33 segundos. Esto es algo que yo no puedo evitar, pero lo que yo sí le digo a mis pacientes es que por favor busquen información en páginas confiables. Y acá les presento algunas de ellas, que tienen información digerible para el paciente porque no es información técnica, tienen consejos, tienen recomendaciones, tienen recetarios, tienen grupos de ayuda. Y para mí resulta más efectivo que realicen la búsqueda en estas páginas que de pronto se vayan a cualquier resultado de Google, donde de pronto quien me está haciendo la referencia sea, no sé, algo que no tenga nada que ver con nutrición y cáncer. Como en la próxima presentación les voy a hacer una referencia sobre eso. El resumen de esta presentación para mí, la consulta nutricional debe ser prioridad. El manejo de síntomas debe prevalecer sobre la implementación de un plan de alimentación. Si tengo diarrea, ¿qué vamos a hacer? Si tengo estreñimiento, ¿qué vamos a hacer? En la actualidad no hay suficientes investigaciones que indiquen que las dietas restrictivas sean seguras para los pacientes oncológicos. En internet hay muchísimas cosas y unas más locas que otras. Y por eso es que les hago énfasis en cuáles son las páginas que deben realizar, porque yo sé que la información es confiable y que no va a ir en contra de su salud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estas son mis redes sociales, mi correo en caso de que tengan alguna duda sobre esta presentación. Y gracias por su atención. Bien, excelente presentación, licenciada Ninosca, como siempre, de verdad, excelencia. Vamos a dar un tiempo para preguntas. De la sesión nos quedan como 3 minutos. Entonces vamos a crear otra sesión y la pasamos por el grupo para que se vuelvan a unir. Entonces vamos a aprovechar estos 3 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Pueden activar el micrófono o preguntar por el chat. Voy a leer las preguntas del chat. Sí, las hago. Yo no alcanzo pues como a ver muchas, salvo que tenían como problemas para escuchar. No sé si ustedes por allá tienen... No, pero se escuchaba perfecto. Yo creo que es que no tienen buen dominio del Zoom y no habían activado la parte inferior, no habían activado el audio. De todas maneras, nosotros le dijimos por el grupo cómo activarlo. Tenemos una pregunta de parte de Jordis Vázquez que dice: en caso de ser paciente oncológico de cáncer de colon, ¿qué recomienda, licenciada? Saludos. En caso de ser paciente oncológico con cáncer de colon, ¿qué recomienda? Bueno, en el caso del paciente con cáncer de colon, al estar ubicado en una parte de la vía digestiva, probablemente los síntomas asociados a la alimentación sean más intensos, incluso esté presentando algunos de los que yo probablemente no mencioné acá en la presentación. ¿Cuál sería la recomendación? Realmente una consulta. ¿Por qué? Porque es una forma mucho más personal de saber qué es los síntomas que están asociados con la alimentación, qué es lo que él o ella ha dejado de consumir y de esa manera poder llegar a un consenso de qué sería lo más recomendable. Yo me voy a las sugerencias básicas, fraccionamiento de las comidas, no es obligatorio el cumplimiento de los horarios, porciones pequeñas. Si ya, por ejemplo, el paciente ha detectado cuáles son los alimentos que le generan intolerancia, entonces él ya sabe que eso los va a evitar. Ahora, por el contrario, si está recién el diagnóstico y son muchas las dudas, pues en este caso yo sí le recomiendo pues, que acuda con cualquier colega que le pueda colaborar de manera más efectiva respecto al tipo de cáncer que padece. Excelente.
Bueno, aquí hay otra pregunta para irnos a la otra sesión. ¿Es cierto que las células cancerígenas se alimentan del azúcar y es mejor disminuir su consumo o moderarlo a fuentes naturales de la misma? Bueno, fíjense que en el caso del azúcar es algo que siempre está como en primer lugar respecto a lo que es la parte de cáncer. A ver cómo lo explico porque es algo compleja la respuesta. A nivel, por ejemplo, de investigaciones in vitro, es decir, hablando a nivel de laboratorio, se ha observado que un aumento en la concentración de esta glucosa en las células cancerígenas genera un aumento en la replicación celular. Pero como estamos hablando a nivel de laboratorio, las concentraciones que ellos utilizan son unas concentraciones muy elevadas si lo comparamos con lo que nosotros normalmente consumimos. ¿Cuál es la recomendación en líneas generales? Vamos a evaluar los productos que pueden estar consumiendo y que tengan un excedente o añadido de azúcar, la cantidad de azúcar que se está utilizando para la preparación de alimentos y regular un poco, porque si yo me doy cuenta que esta ingesta es elevada, pues yo voy a tratar de manera progresiva de irla disminuyendo, bien sea hasta que la eliminemos o el paciente se mantenga en un nivel basal, donde amerita el azúcar, pero no en grandes concentraciones. ¿Qué se tiene que tratar primero, la sintomatología o la pérdida de peso? Lo que pasa es que en este caso, la pérdida de peso también forma parte, pues, como de esos síntomas que tienden a ser más visibles. Entonces, si ya el paciente de entrada ve que viene perdiendo peso y que está pendiente por iniciar tratamiento o que ha pasado varias consultas y que no lo han referido, entonces, ay, doctor, hágame favor, yo quiero ir con la nutricionista porque es que mire que yo siento que estoy perdiendo mucho peso. Y la pérdida de peso va a generar también mayor toxicidad del tratamiento quimioterapéutico y eso puede condicionar a que el paciente tenga que ser suspendido. Entonces, si por ejemplo iba a recibir 6 sesiones de quimioterapia en 2 meses, probablemente tarde 2 meses y medio o 3 porque han tenido que suspenderlo por un exceso en la toxicidad. Entonces, realmente la parte de pérdida de peso es un criterio casi que A1 para que el paciente tenga que ser visto por un nutricionista. Bueno, esta parte de azúcar ya la respondimos arriba, señora Teresa. Tenemos acá, creo que esta última. Sobre la carne roja, está completamente contraindicada. La carne roja, eso fue un boom también que salió por allá en el 2015. Porque hubo un aumento en el reporte de cáncer de colon y entonces se pusieron como a investigar el tema de hábitos de alimentación y se observó que la mayoría de los pacientes que estaban diagnosticados con cáncer de colon tenían un consumo frecuente de carnes rojas. Entonces todo el mundo dijo, la carne da cáncer, yo no como más carne. Bueno, lo que ustedes quieran escuchar. ¿Qué pasa con la carne? Depende mucho de la cantidad, de la frecuencia y la preparación.